Hoy es el día de salvación. Estás escuchando el podcast Gracia de Verdad, del servicio dominical en la Iglesia Cristiana Bautista La Gracia. Te invitamos a disponer tu corazón para este tiempo y prestar especial atención a lo que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Muy bien, vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio de los atributos de Dios. El estudio de los atributos de Dios nos guía a nosotros a corregir, a mejorar nuestra comprensión, nuestro entendimiento, nuestra experiencia de quién es Dios. Temo que muchas oraciones a veces son ignorantemente presentadas como una ofensa ante Dios debido a nuestra falta de conocimiento de Él. Imagínense que alguien se acerca a usted y le saluda de una manera no apropiada, ¿no? Como si fuera amiguísimo y le conociera de toda la vida. Y usted se queda pues estupefacto, oiga, pero ¿quién es? ¿Quién es? Pero muchas veces nosotros estamos haciendo eso con Dios. Voy a hacer una pregunta para iniciar esta mañana, una pregunta que nos va a ayudar a continuar, a introducir el tema. Entonces yo voy a decir una frase, una pequeña frase, y luego quiero que cada uno piense en una palabra, no puede ser una frase, tiene que ser una palabra, y luego sondeamos cuál fue esa palabra, ¿listo? Entonces, yo voy a decir una frase y luego usted debe decir, lo que quiero es que cada uno de ustedes piense cuál fue la primera palabra que le pasó cuando yo hice esa pregunta. ¿Cuál fue la primera palabra que vino a su mente? Cada uno debe hacer eso. Vamos a hacer un ejercicio. Antes de hacer eso, a ver si me entendieron o no. Voy a decir una palabra y ustedes luego piensan en una palabra relacionada con eso. Blanco. ¿Qué palabra pensaron? ¿Qué palabra? Negro. ¿Negro también? ¿Cuántos? ¿Quién pensó aquí negro? ¿Negro? Nieve. ¿Qué más? Pureza, color. Bueno, listo, pero sí entendieron. Listo, muy bien. Entonces voy a decirles la frase y luego tienen que hacer lo mismo que acaban de hacer. La primera palabra que aparezca allí en la mente, tengan eso, ¿sí? No la que le hubiera gustado, no, la primera palabra que llegó a su mente cuando yo dije esto. Entonces, la frase es la siguiente. Dios es amor. Levanten la mano, ¿cuántos la primera palabra que pensó Dios es amor? La mayoría. Gracias. Es verdad, ¿no? Es que es así, estamos en nuestra mente como Dios es amor, Dios es, y canciones y frases que se dicen, Dios es amor, todos hablamos acerca de eso, pero estamos estudiando precisamente el atributo del amor de Dios porque a veces hay una mala comprensión acerca de esto, ¿no? A veces hay omisión acerca del amor de Dios. Creo que también a veces desde el púlpito se ha errado transmitiendo un Dios que no refleja realmente ese atributo y esa perfección suya acerca del amor. Bueno, quiero compartirles esta primera parte, antes de continuar, es simplemente una lectura que voy a hacer de algunas cosas que usted encontraría en libros de teología acerca del amor de Dios. Cuando la bondad de Dios se manifiesta hacia sus criaturas racionales, asume el más alto carácter, y esto es el amor. Este amor se distingue conforme a los objetos en que termina. Para distinguirlo de la bondad de Dios en general, el amor de Dios puede definirse como aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse. Vuelvo y repito eso porque esto es técnico, ¿sí?, de la teología. El amor de Dios, estamos hablando. ¿De dónde viene el amor de Dios? De este atributo de Dios que es la bondad. De la bondad desprende la paciencia, la misericordia, la longanimidad, etc. Y el amor de Dios. Entonces, cuando la bondad de Dios se manifiesta hacia sus criaturas racionales, asume el más alto carácter, y este es el amor. Es decir, que todo en lo que Dios hace queda un sello, quedan unas huellas de parte de Dios. Es una manera alegórica de hablar, porque Dios no tiene huellas,
Pero la huella que Dios deja en todo lo que Él hace tiene que ver con eso, con el amor. Qué interesante que las flores se utilicen para expresar amor, ¿no es cierto? Usted, el día de la madre, el cumpleaños de la esposa, y llévele algo, ¿no? Y bueno, ¿qué le llama? Unas flores. Usted llega a una casa y ve un arreglo lindo de flores y, oiga, ¿y eso? ¿De quién es? Mío, va a decir alguien, mío, ¿sí? ¿Y qué dice? Me lo dieron mis hijos, me lo dio mi esposo, me lo dio mi esposa, me lo dio, etc. El sello de la bondad de Dios, la manera en la que Dios expresa su bondad, el carácter más alto en el que Dios expresa esa bondad es el amor. El amor se distingue conforme a los objetos en que termina, y para distinguirlo de la bondad de Dios en general, el amor de Dios se puede definir de esta manera: la perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse. Entonces está diciéndonos este autor que el amor de Dios es la manera en la que Dios se comunica. Dios se comunica en el sentido más elevado, y cómo lo hace a través del amor. Y es interesante también que esto nos ayuda a nosotros a darnos cuenta cuál es la expresión más alta de amor entre los seres humanos, cuál es la expresión más alta de amor entre seres humanos, cuál es ese nivel de amor más elevado, exclusivo entre seres humanos. ¿Cuál es? El matrimonio. El nivel más profundo, ¿no?, en el que los seres humanos llegamos a expresar amor, ¿no? Las relaciones sexuales dice, hagamos el amor. Y sabemos que hay eso, debe haber eso. Eso marca la intimidad de la vida conyugal de los esposos. Es por amor, ¿no es cierto? No solamente por deseo, por lo físico. No, es algo más allá, por encima de esto, de lo físico, está el amor. Porque la manera más profunda en la que nosotros nos logramos expresar también y comunicar el uno al otro, es eso, el amor. Dios es absolutamente bueno en sí mismo. Su amor no puede hallar perfecta satisfacción en ningún objeto que carezca de absoluta perfección. Dios ama a sus criaturas racionales a causa de sí mismo, o para expresarlo en otra forma, se ama en ellas. Las virtudes de Él las ama en ellas, el trabajo de Él lo ama en ellas, los dones de Él los ama en ellas. Ni siquiera retira completamente su amor del pecador en su presente estado pecaminoso. Aunque el pecado de este es una abominación permanente delante de Él, puesto que Dios reconoce aún en el pecador la imagen impresa del mismo Dios, el amor logra expresar. Entonces, no estamos realmente, cuando pensamos que Dios amó al pecador, sí, Juan 3:16, Romanos 5:8, 1 Juan 3, es verdad, es increíble. Dios ama a los creyentes, y el amor hacia los creyentes es un amor especial, diferente hacia el que Dios expresa a todas las criaturas. Porque Dios contempla en los creyentes ahora hijos espirituales a través de Jesucristo. A ellos se comunica en un sentido más pleno, más rico, con más plenitud, por la gracia y la misericordia que los une, a través de la cual ahora tenemos, ¿no? La Biblia nos dice constantemente, por ejemplo, ¿no?, en Hebreos capítulo 4, se dice que podemos entrar ¿cómo? Confiadamente. Y es importante, al trono de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué podemos llegar a tener ese nivel de acceso a la presencia de Dios? Y el libro de los Hebreos nos explica en los capítulos anteriores y posteriores al capítulo 4, pues porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por medio de Él, ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y el día del sacrificio de Jesucristo, los evangelios nos narran que el velo del templo, el velo que partía el tabernáculo de reunión en dos lugares, el santo y el santísimo, o el más santo, ese velo fue abierto. Y el libro de los Hebreos nos explica a nosotros que el velo era su cuerpo. Todo eso en el tabernáculo era tipológico, representativo de lo que un día nuestro Salvador vendría a hacer por nosotros, y cómo su cuerpo sería molado por nuestros pecados para darnos acceso íntimo a Dios. Y Dios quiere intimidad con nosotros los creyentes, y tiene intimidad. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, en lo más íntimo. No lo podemos expulsar, no lo podemos quitar, Dios no lo ve en parte. En esta dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo se mantiene en la vida del creyente, no como en el tiempo del Antiguo Testamento, que llegaba y salía y se iba. Cuando Saúl pecó contra Dios, el Espíritu Santo se fue y lo dejó ahí, y ahora ese rey era otro.
Pero hoy en día nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo para siempre, dijo Jesús. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. Y en lo más íntimo, el Espíritu Santo nos anhela con celo. No nos quiere compartir con ninguna de las cosas de este mundo. El Espíritu Santo interpreta nuestras indecibles oraciones. Entonces Romanos dice que cuando no sabemos cómo pedir, como conviene, el Espíritu Santo dentro de nosotros intercediendo con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios intercede. Imagínense, en lo más profundo, no nos podemos deshacer, no podemos entrar al baño sin el Espíritu Santo. Nada, Él está ahí todo el tiempo, presente en nuestras vidas, la tercera persona de la Trinidad. Y todo esto, manifestación del amor de Dios, de ese amor especial. Tenemos privilegios como ninguno. Pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Jesús dijo así, Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El amor del Padre por nosotros, porque hemos amado a Jesucristo. ¿Amas tú a Cristo? Bueno, que Él lo sepa. Que Él lo sepa. No te avergüences de dar testimonio de Él. Que el que se avergonzare de Él, Él se avergonzará. Que Él lo oiga en tus oraciones. No sé cuántas veces pensamos en orar y vamos a orar, y lo último que se nos ocurre decirle a Jesús o al Señor es: te amo, Dios. Y decírselo claramente, sinceramente, de corazón. Yo tengo que decírselo a Dios, no para recordarle a Él, sino para recordarme a mí mismo cómo es que yo me relaciono con Él. ¿Sobre la base de qué? No sobre la base de la letra que mata, ¿no? Sino el Espíritu que ha vivificado, que constantemente sigue impulsándonos, ¿no? Juan dice también en su primera epístola, en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces allí tenemos estas escrituras que nos afirman esta realidad acerca del amor de Dios. Otro concepto para continuar antes también de otra teología. Dice así: el amor de Dios se explica como Dios ha mostrado su amor. Dice 1 Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el autor es explicándonos a nosotros cómo se mostró este amor de Dios. Dios en su naturaleza es amor. ¿Cómo se mostró esto en el amor de Dios? Claramente aquí dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Allí sobre el propiciatorio del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo se esparcía la sangre una vez al año. Podía entrar el sumo sacerdote, hijo de Aarón o descendiente de Aarón, una vez al año al lugar santísimo, y podía hacer expiación de los pecados del pueblo. Y Cristo, dice la Biblia, era eso, ese propiciatorio, ese te habla de Cristo y su obra, expiación de tus pecados. Así entonces el amor de Dios se puede definir como esa perfección de la naturaleza divina por la cual Dios se siente movido a comunicarse con nosotros. Otra vez, el amor de Dios se puede definir como la perfección de la naturaleza divina por la cual Dios se siente movido a comunicarse con nosotros.
No es un simple impulso emocional, sino una expresión racional, voluntaria, sustentada en la verdad, en la santidad y en la libre elección de Dios. ¿Qué significa esto? Pues Dios me amó y sabe yo cómo estaba en el estado que me encontraba cuando Dios vino a mí y me hizo conocer su amor. Yo iba de espaldas a Dios. Yo tenía miles y miles de pecados encima mío que expresaban a gritos una y otra vez: Dios, te odio. Odio tu santidad, odio tu verdad, amo la mentira, amo la impureza, amo todo lo que tú odias, Dios. Y en ese estado me encontraba yo, y se encontraba usted. Cualquiera que haya sido su pecado, egocentrismo, vanidad, envidia, jactancia, en fin. Cualquiera de las diferentes manifestaciones del pecado. El término griego usado que se utiliza en la Escritura frecuentemente para designar el amor de Dios es la palabra ágape. Todo el tiempo esta palabra es usada, es especialmente escogida por el Espíritu Santo aquí en las Escrituras para mostrarnos con qué clase de amor es que Dios nos ama, porque a veces pensamos en el amor de Dios, pero lo dejamos en términos románticos, y algunos, como no somos tan románticos, entonces quedamos así hierátricos ante el amor de Dios. Dios te ama. ¿Usted no ha visto que usted habla de una persona, Dios te ama? Como que ni se inmutó, no le dio más ni menos, porque hay personas que son así. Les cuesta expresarse, les da miedo, tienen temor, vienen todavía pensando todo el tiempo: ¿qué dirán? Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran, ¿no? Hay niños que a veces ven a sus padres besarse y papá y mamá se aman, y los esposos se besan. Esto Dios lo ha bendecido, lo ha aprobado en esa unión matrimonial. Entonces, por último, dice este autor, el amor de Dios denota un amor razonado, no un amor con base tampoco en la emoción, como decía también anteriormente Berkov. Pero hay que entender, el amor de Dios no es un amor desprovisto de emociones. Aunque no es en base a un amor emocional solamente, tampoco es un amor desprovisto de emociones. Jesús lloró, dice la Biblia. ¿Ha pensado por qué ese versículo está allí? ¿Todos habían escuchado ese versículo de Jesús lloró? Ok. Ahora, ¿ha pensado por qué ese versículo está ahí? ¿Por qué la Biblia me muestra a mí que Jesús lloró? ¿Para qué? ¿Es que Jesús era un chilletas? Exactamente. No es eso. Es para mostrarme a mí que el amor de Dios no está desprovisto de emociones. Toda la vida, la encarnación del perfecto Hijo de Dios nos lleva a la conclusión, finalmente, teológicamente hablando, de que en Jesús habita 100% la humanidad, 100% la divinidad. Nunca la humanidad sobrepasó y opacó los atributos de la divinidad, y jamás la divinidad opacó y sobrepasó los atributos de la humanidad. Jesús no fue más Dios que hombre, sino que cuando el Hijo de Dios se encarnó, en Jesús habitaban, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, ¿no? Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Pero nunca lo opacó, disminuyó o superpotenció la humanidad de Jesús. Por eso, cuando Él sufrió, cuando a Él le azotaron, cuando Él clamó, cuando Él gritó en la cruz, todo era genuino. Todo era diciéndome: cuánto nos ama, cuánto me ama Jesús, cuánto te ama Jesús. Entramos entonces a estudiar, empezamos mirando particularmente que el autor bíblico Juan es utilizado en las Escrituras para mostrarnos que a través de él Dios nos revela que Dios es espíritu. Juan 4:24 también nos revela que Dios es luz, y en 1 Juan 1:5
Y luego el mismo apóstol Juan, en 1 Juan 4:8, se nos revela a nosotros que Dios es amor. Entonces es de allí donde nosotros venimos a hablar de este atributo divino, esta perfección en la naturaleza divina. Dios no solo expresa, siente amor, no. Ninguno de nosotros puede decir, yo no puedo decir Galaxius es amor. No, y ustedes saben que no lo soy. Mi esposa más que nadie. Mis hijos, todos los que me conocen saben que no es así. No, ciertamente muestras amor y sientes, y a veces notamos, pero otras veces hay otras cosas en mí que opacan que yo exprese, pero yo no puedo decir, ni nadie en este mundo nos puede decir eso de esta manera, ¿sí? Yo soy amor. Pero la Escritura sí nos quiere hacer entender a nosotros que cuando vamos a pensar en el atributo de Dios, tenemos que pensarlo en esos términos, como que la naturaleza misma de Dios, en su propia naturaleza, Dios no solo no siente amor, sino que Dios es amor. En su misma naturaleza, la constitución de Dios es amor. Para nosotros esto no es fácil de entender porque el amor es una de esas cualidades humanas etéreas, abstractas, que no se puede, ¿no? Tú no puedes medir. ¿Cómo puedes ver en mí o yo en ti cuánto amor hay en ti esta mañana para Dios? ¿O cuánto amor hay en ti para con tus hermanos o con tu esposa o con tus vecinos? No podemos hacer eso. Yo te podría preguntar, dime, ¿y cuánto amor hay en ti para tus vecinos? Y de pronto tú te sientes contra la pared y dices, bueno, no les he hablado del Evangelio, creo que muy poco. Es verdad, si no le hablas del Evangelio a tus vecinos, estás mostrando que tienes muy poco amor por ellos, porque si no conocen al Salvador y mueren en sus pecados los van a conducir al infierno eterno. No hay opción, no hay otra opción. Todo el tema de la salvación, Dios lo dejó en este momento encargado para nosotros ahora. Cuanto mejor nosotros conozcamos entonces este atributo de Dios y lo podamos describir acertadamente a la luz de las Escrituras, deseamos que nuestro amor se vuelva más fuerte hacia Él y por Él y en su nombre podamos hacer muchas cosas. Este año está recién empezado. Todavía hay muchas cosas. ¿Qué tal si este año cada uno toma un reto de hacer cosas por amor a Dios, pero entendiendo lo que es el amor? También algo que notar en el ejercicio que hice al principio es que parece lógico, casi innato en nosotros cuando les hacía la pregunta, Dios es, y ustedes, la mayoría, pensaron en amor. Nos muestra que parece que el ser humano innatamente lleva eso, ¿no? Dios es amor. Adán y Eva sabían que Dios les amaba. Caín y Abel sabían que Dios les amaba, pero también Dios es un juez justo y está irado contra el impío todos los días. Y el amor no quita esta otra cualidad de Dios. Algunas cosas que ya definimos acerca del amor de Dios para entenderlo. Dijimos que el amor de Dios es intrínseco. Sí, con esto queremos decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda producir amor en Dios. Dios no está como nosotros amamos. Yo recuerdo particularmente un caso de un hermano que llegó a los pies del Salvador. Él se convirtió, pero su esposa no. Ni siquiera estaba casado. Y cuando él se convirtió, pues hubo muchas cosas que dejó de hacer porque ya el Espíritu Santo le estaba redarguyendo que eso no honraba a Dios. Entre eso era sacar a su esposa a bailar a una discoteca todos los viernes. Entonces en algún momento su esposa le dijo, tú no me amas. Y él dijo, pero ¿por qué piensas eso? Pues porque tú ya no me sacas a bailar. Ahora, claramente, cuando él la sacaba casi todos los fines de semana a bailar, ¿sí? Ella lo veía como una demostración de su amor. Pero él ahora ve que esos ambientes no son dignos del Espíritu Santo que mora en el creyente, ni honran la palabra de Dios, que la mayoría de esa música es, si no, sucia, blasfema. Entonces él se sintió cohibido, pero ella le estaba haciendo un reclamo legítimo.
tú me decías a mí constantemente que me amabas a través de esto que hacías. Resulta que el amor de Dios es intrínseco, no está producido por nada que nosotros podamos hacer. Nunca hicimos nada para la salvación, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, entonces tampoco hacemos nada para poderla perder. Por eso la salvación no se pierde, porque como no hice nada para ganarla, no puedo hacer nada para perderla. Tampoco puedo hacer nada para mantenerla, porque fue por la gracia de Dios por medio de la fe, y estas dos cosas, fe y gracia, un don de Dios, un regalo inmerecido. Ahora crees que Dios te va a dar un regalo y luego te va a decir, deme lo que le regalé. ¿Qué clase de Dios sería ese? Que nos da algo y luego nos lo quita, o nos lo pide cuando nos portamos mal. Ni un papá hace eso con sus hijos, quita esa camiseta china que usted portó. Ninguno, aunque ellos se porten mal. Si no hacemos eso, los regañamos de otras maneras y los disciplinamos de otras maneras, pero no llegamos a hacer eso. Así que tenemos que sacar una idea semejante de parte de Dios. El amor que una criatura siente por otra está producido por algo que hay en ella, pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo, inmotivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su propia naturaleza, en su propia voluntad. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Deuteronomio 7:7. Claramente, entonces ese pasaje de las Escrituras nos ayuda a nosotros a entender que el amor de Dios es intrínseco hacia el pueblo de Israel, hacia la iglesia, hacia cada creyente, aún hacia cada pecador. Mi hermano hace muchos años también se accidentó en una moto que tenía, y nosotros le hemos hablado a él del Evangelio hace rato, que no tengo tiempo de hablar con él porque la pasa trabajando todo el tiempo y no sale del trabajo, esos trabajos que se convierten en cárceles hoy en día para las personas. Pero él tuvo un accidente en moto severo. Se cogió estos que dividen las calles a veces y que ponen, pero son altísimos, y él venía en una moto a toda y no lo vio y se fue a cruzar, y claro, se fue a tierra y se pegó durísimo. Lo peor de todo era que no tenía SOAT, estaba sin trabajo y no tenía seguro médico, no tenía PS. Bueno, entonces mi hermano estaba ya en la casa quejándose nomás, y lleno de morados por todo lado, esperando que le pasara. Nosotros fuimos con mi hermano, que también es creyente, a visitarlo, a orar por él, a darle gracias a Dios que no le pasó más, y le dijimos otra vez el Evangelio. Hermano, si usted se hubiera muerto, yo estaría aquí llorándolo, hermano, porque yo sé a dónde va a ir su alma, en sus pecados. Y aunque mis lágrimas no lo van a poder sacar a usted del infierno, hermano, por favor, Dani, arrepiéntase de su pecado, hermano, vuélvase a Dios. Usted no se puede salvar, usted necesita al Salvador. Yo lo necesito. Y Dani me decía, sí, hermano, ¿sabe que sí pensé en eso? Cuando estaba ahí, me caí a empezar botes por el piso, yo pensaba, me voy a morir, voy a ir al infierno. El pecador tiene conciencia de estas cosas, claro, y más, cuando usted les habla, algo de lo que usted le dice a la gente, algo le debe quedar ahí, y Dios estará utilizando diferentes momentos. Mi hermano sigue en su vida mundana, pero él debe saber, ese Dios, yo le oraba a Dios por la vida de mis hermanos. Este año tengo propósitos específicos para hablar con ellos y ser más insistente hasta que me digan, deje de fastidiar. Así, ese es mi ánimo. El año pasado Dios puso eso en mi corazón. Tienes que hablarle más a tu familia, pero tienes que hacerlo hasta que te digan, oiga, no fastidie más con la cosa. No, ni aún así. Se tendrán que ir, me tendrán que cerrar la puerta en las narices, porque no voy a callarme. Les amo, por eso voy a hacer eso. Aquí en la primera de Juan 4:19 dice que nosotros amamos a Él, y el apóstol Juan dice, porque Él nos amó primero. Claro, no nace eso en nosotros y Dios no está motivado a nosotros. ¿Puedes pensar eso? Dios te ama a pesar de lo que eres. Indiscutiblemente. Pero es que yo soy su criatura. Sí, pero te has rebelado contra Dios y tu pecado ha gritado varias veces. Tu ego y tu orgullo siguen ahí vivitos, solamente es que le sigas y le des razones a tu orgullo para seguir obrando como un orgulloso.
Lo segundo que estuvimos mirando acerca del amor de Dios es que el amor de Dios es eterno. Y esto también desprende de nosotros, pues, de este atributo que la Escritura nos muestra acerca de la eternidad de Dios. Es una cualidad, un atributo divino, que Dios es eterno, ¿no? Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, escribió Moisés en el Salmo 90. Como Dios es eterno, su amor es eterno. Entonces, eso significa, eternidad significa que no empieza, que no acaba, no tiene comienzo, no tiene fin. Eso es eterno. Algo eterno es que no tiene principio ni fin. Cuando pensamos que Dios mismo en su naturaleza es eterno, pero que Dios no siente amor, sino que es eterno y que su amor es intrínseco, no está motivado, es inmovido. Entonces nosotros llegamos a entender que el amor de Dios no tuvo principio y que no tendrá fin. Eso implica que el amor de Dios trasciende nuestra fragilidad, nuestra mente y nuestra comprensión. Si tú comprendes algo mejor del amor de Dios, eso tiene que convertirte en un mejor cristiano, una persona más humilde, más agradecida, más servicial. Pero si el conocimiento que estás adquiriendo de Dios te está convirtiendo en una persona confiada en sí misma, no está el amor de Dios realmente obrando allí. Un pasaje que nos ayuda a recordar eso estaba en el profeta Jeremías, cuando Jeremías escribe en el capítulo 31 de la profecía de Jeremías. Jeremías 31. En aquel tiempo dice Jehová: yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno. No lo estamos nosotros, no llegamos a conclusiones que no estén sustentadas suficientemente en las Escrituras. Y donde las Escrituras dejan oportunidad, yo sigo en eso, en esa oportunidad. Donde la Escritura sesga y limita, ahí yo también me mantengo sesgado y limitado. Para que mi teología no sea algo que me envanezca, necesito comprender que en la revelación divina, y no solamente en la revelación, sino aún en la iluminación que el Espíritu Santo da a cada uno, Dios se toma tiempo para darle a cada uno cosas diferentes. Y si Dios me da algo a mí más de lo que le ha dado a ustedes, que eso me convierta en un mejor cristiano y un mejor servidor. Así. Espero que eso suceda, que eso Dios lo llegue a hacer en su gracia infinita. Pasemos a la siguiente definición acerca del amor de Dios. El amor de Dios, aparte de ser intrínseco, además de ser eterno, también es soberano. Eso resulta evidente en el mismo orden que nosotros sacamos la conclusión del amor de Dios eterno. Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Bueno, no solamente que tiene control de todas las cosas, sino que Dios no está obligado con nadie. Dios es su propia ley. Dios actúa siempre de acuerdo con su voluntad. Su voluntad es voluntad real, perfecta, santa, buena. Esa es la que se sigue. Cuando la gente viene con cuestionamientos acerca de esto, de la soberanía de Dios, y empiezan a cuestionar que por qué Dios esto, yo tengo varias maneras de refutar eso, pero una manera en la que suelo evitar discusiones con personas necias, cuando noto, esto es un necio, no me voy a entrar mucho en profundidad con eso, le digo: mira, te voy a decir una cosa. Tal vez tú y yo haya cosas que nunca lleguemos a entender de Dios, o sea, nunca, porque Él es Dios. Pero estoy convencido que no va a haber ni una persona en el infierno injustamente. Ni una. Dios no se va a equivocar en su juicio con un ser humano que llegó al infierno injustamente, porque Dios
No va a suceder. No importa lo que... pero sí, no importa. Dios no lo va a permitir. Dios no va a permitir que eso suceda, porque eso va en contra de su ser, de su carácter, de su persona. No lo va a hacer, no va a pasar. No abracemos ni abriguemos esperanzas falsas con esto. Apoyémonos siempre en la verdad bíblica, en lo que Dios nos ha dado. Pero tengamos presente que eso es así. El infierno tiene un propósito en su creación, ¿no? Creado para Satanás y sus ángeles caídos. Y será el lugar donde lleguen todos los pecadores, finalmente, no arrepentidos, no salvados, no regenerados, no llamados eficazmente. Porque hay un llamado que se hace generalmente, pero pocos. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que la puerta espaciosa y ancha que conduce a la perdición, muchos están transitando por ella, que la puerta a la vida es angosta y el camino, que pocos lo han hallado, pocos. Sé de esos pocos, preocúpate por ser uno de esos pocos y ya. No importa lo que los demás hagan, si la gran mayoría dice que esto no es así, que va por allá, ten cuidado con estrellarte con la palabra de Dios, porque el que pierde eres tú. Pero acordémonos, nadie va a llegar por un acto de injusticia divina al infierno. Así pues, Dios es soberano y por ende su amor también lo es. Su amor es soberano. Dios obra como gusta. Dios ama como quiere. De que es soberano. Claro, Dios no está mostrando el amor como a nosotros nos gusta, a veces inclusive, ¿no? Los niños chiquitos cuando empiezan ya a ser hábiles en la manipulación, tú no me amas, en la chilleta y en la pataleta cuando no se hizo lo que él quería, o ella, ¿sí? Tú no me amas. Entonces muchas veces equivocadamente los padres, tratando de mostrarle amor, responden al berrinche favorablemente en lo que el chinito quiere. Expertos manipuladores. No hay que amarlo como él quiere, hay que amarlo como él necesita ser amado. Y Dios ama como él quiere y su amor siempre nos ofrece a nosotros lo mejor de él. Siempre en su voluntad. La vida de cada uno de nosotros es el mejor lugar donde puede estar. Pero apartado de su voluntad es el peor. Sigue la corriente de ese mundo, ama al mundo, haz amistad con el mundo y la Biblia dice que te constituyes en un enemigo de Dios. No pienses que, no, estoy pasando por una racha mala y ahora me entregué un rato al mundo, pero luego me vuelvo a Dios. Ten cuidado, puede que Dios te diga, no te conozco, apártate de mí. Y que ese pequeño interés que todavía expresas en Dios desaparezca por completo. Así como le pasó a Faraón, cuando endurecía su corazón ante la palabra de Dios, y poco a poco, cada vez el corazón de Faraón, cuando no lee la narración bíblica y observa esto del endurecimiento del corazón, se da cuenta de que, tú te endureces, pues yo te ayudo. Y finalmente, Dios destruyó a Faraón. Y Dios se lo dijo a Moisés desde el principio. Ve a Faraón, dile esto, pero él no lo va a dejar ir y va a endurecer su corazón y yo le voy a endurecer el corazón. Un pasaje que nos muestra que el amor de Dios es soberano se encuentra en el libro de Romanos. Capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a leer el capítulo del versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 13 para entender ese contexto, ¿no? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se la llama descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino
que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: porque por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Algunos dicen: ¿por qué Dios hace esto? Él es Dios. Él es soberano. Su amor es soberano. Una pregunta que nos ayuda a aceptar la verdad de la Escritura en cuanto al amor soberano de Dios es que deberíamos centrarnos no tanto en que Dios diga que a Jacob amó y a Esaú aborreció, sino en por qué amó a Jacob. No en por qué aborreció a Esaú. Todos somos dignos de aborrecimiento. Y si tú lees acerca de Esaú y vas al Génesis, él era el hijo que despreciaba las promesas, que despreciaba lo espiritual. Cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Dame de comer, ¿para qué me sirve a mí esto? Digo él. Así él era con las cosas espirituales. Cuando alguien desprecia las cosas espirituales, está despreciando a Dios. Dios es espíritu. Si tú desprecias lo espiritual en tu propia vida, estás despreciando, estás afrentando el espíritu de gracia que Dios puso en nosotros, porque Dios es espíritu. Lo primero que empieza a hacer en nuestras vidas es desearnos celosamente, que no quiero que vayas allá, no quiero que sigas con eso, no quiero que sigas oyendo eso. No. El Espíritu Santo no te comparte. Por eso el amor de Dios también nos aparta del pecado. ¿Qué hizo Jacob? Nosotros leímos entonces que a Jacob amé, aquí en Romanos 9:13, y a Esaú aborrecí. Pero la pregunta que nos debe llevar a nosotros a reflexionar: ¿qué hizo Jacob para merecer su amor? ¿Qué hizo Jacob para merecer su amor? Nada, vaya y engaña a su papá, casi nada. No, en vez de honrarlo, lo que manda Dios, lo engaña. Lo engaña de la manera más descarada e infame. Tramposea con Esaú para ganarle la primogenitura, ya que se da cuenta, pero él con artimañas, ¿no? El engañador, el suplantador, sale con sus estrategias. Inclusive su lección en la vida no se quedó allí nomás, y tanto así que Dios finalmente termina cambiándole el nombre. ¿Qué hizo Jacob para ser amado? Lo mismo que tú y yo hicimos para ser amados por Dios en Jesucristo. Nada. Exactamente. Nada. ¿Dónde quieres estar? ¿Dentro del amor de Dios? ¿Dentro del aborrecimiento de Dios? Porque Dios hace las dos cosas. ¿Quieres que Dios te ame? Bueno, ámalo. Muéstrale que estás arrepentido de tus pecados. Clama y ruega a Dios por tu salvación si todavía no eres salvo. Pide a Dios por tu mundanalidad, si estás jugueteando con la salvación que Dios te dio y pensando que algún día me voy a poner serio con las cosas de Dios. ¿Desprecias tú a Dios? Él te puede pagar con la misma moneda. Simplemente. Porque Esaú recibió también lo que merecía. Sin embargo, lo que nos dice el pasaje de Romanos es que el amor de Dios no fue una respuesta a lo que Jacob hizo o a lo que Esaú hizo, sino que claramente en el contexto, por eso era tan importante leerlo, él dice allí, ¿no? Del versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, no habían aún nacido, ni habían aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, podemos entender esa palabra aquí, justamente soberana, en cuanto a la elección, la manera libre en la que Dios actúa acerca de lo que Él quiere
hacer, Él elige cómo hacerlo. Los medios y todo. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y entonces se le dijo, el mayor servirá al menor. Y eso fue un asunto que Dios reveló antes del nacimiento de esos dos hijos. Usted en el Génesis encuentra toda esa narración, toda esa historia que nos cuenta cómo sucedió esto. Pero claramente en el versículo 13 se dice que Dios así decidió hacerlo, soberanamente. Dios obra como gusta. Entonces su amor es a quien quiere. La afirmación de Romanos 9:13 nos muestra que no hay un objeto más digno del amor de Dios que otro. Eso nos enseña este pasaje de las Escrituras de Romanos. Ambos habían tenido los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo, eran mellizos. Con todo, Dios amó al uno y aborreció al otro. ¿Por qué? Porque así le agradó hacerlo. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente de que no está influido por nada que haya en la criatura. Nada en la criatura influye el amor de Dios. Pues cuando afirmamos que la causa de su amor reside en sí mismo, es solo una manera más de decir que Él ama a quien Él quiere. No estamos lejos nosotros de entender eso, ¿no? En nuestras propias vidas. Podemos ser compasivos, misericordiosos hacia otras personas, pero siempre en nuestro corazón, en nuestro ser, hay un amor electivo. Todos tenemos un amor electivo. El amor hacia los hijos es un amor electivo, es una elección. Y ellos son bendecidos favorablemente por ese amor. Reciben beneficios gracias a que nosotros hemos elegido a amarles a ellos. Y llevan eso, ¿no? A lo largo de sus vidas, todavía hoy en día, ya después de 50 años, mi mamá me sigue tratando con un amor maternal que yo noto en su vida. Hace poco nos escribió un mensaje en el grupo de la familia y dijo, ¿dónde está toda esta familia? Que hace rato que no dicen nada. Todos ahí, hola madre, hola mi amor, hola hermosa, todos así con palabras. Pero ¿qué une realmente? ¿Qué es lo que más nos une en ese grupo? Es mi mamá. Y especialmente, ¿qué de mi mamá? Sus recetas, bueno, también, pero no eso. Realmente su amor electivo. Así que no debemos preocuparnos por esto. Que Dios haga eso, usted solo vea ser privilegiado. En Cristo Jesús, Dios ha tenido un amor elegido. Y eso digo, ¿no? Cuando el Hijo aparece en el bautismo, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo preferencia, complacencia. Ahí está. Nadie como Él. Por eso a Jesús no lo podemos equiparar con ningún otro profeta, ninguna religión ni nada, porque Él es único. ¿Sí? Cuarto, el amor de Dios es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. En su sustancia llena los cielos, la tierra. Su sabiduría es ilimitada porque Él conoce todo, el pasado, el presente, el futuro. Su poder es inmenso. No hay nada demasiado difícil para Él. Asimismo, su amor no tiene límite. No hemos ganado el amor de Dios porque es intrínseco. No podemos perder el amor de Dios. Pablo habla acerca de eso, ¿no? En Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el límite del amor de Dios? No tiene límite, porque el amor de Dios es infinito. No tiene límite. Posee una profundidad que nadie puede sondear. ¿Tú has probado, has degustado la benignidad del amor de Dios? Bueno, piensa en esto, solo la has degustado. Porque es un mar que puedes nadar y sumergirte sin máscara de buceo y ahondar increíbles riquezas y disfrutar y vivir en él plenamente, sin necesidad de otras cosas que a veces creemos que necesitamos más. El amor de Dios tiene una altura que nadie es capaz de escalar, una longitud y una anchura que exceden a toda medida y a toda consideración humana. Dice Efesios 2:4, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Se ha leído ese pasaje? Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí viene el pasaje de Efesios 2:8. El adjetivo que mejor clasifica el amor de Dios y que nos ayuda a recordar que el amor de Dios es eterno es gran. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? Esto es expresión sinónima de la frase de Juan 3:16 cuando leemos de tal manera amó Dios al mundo. Exacto. Mira, grande es el amor de Dios, increíblemente grande. Nos habla de un amor extraordinario que no se puede calcular, que no se puede limitar, que no se puede enumerar, que no tiene precio que nosotros pudiéramos pagar por ese amor. Si quisiéramos en algún momento ofrecerle algún tipo de paga a Dios por su amor, no tendríamos, ni siquiera entregándole el todo de nuestras vidas, de nuestro tiempo, para extender su reino por esta tierra, ni siquiera eso consideraría en alguna medida que hemos alcanzado la medida del amor infinito de Dios. Este amor de Dios es por eso, Pablo dice a los Efesios, en el capítulo 3, leamos un momento Efesios 3:14. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
Entonces, claramente el apóstol Pablo aquí, en estas escrituras que acabamos de leer de Efesios 3, 14 al 21, nos muestra que el amor de Dios es infinito, no tiene límites, no se puede encerrar. No piense, por favor, mi hermano, una cosa muy importante para todos nosotros, no piense que el amor de Dios está aquí, pero no allá. No deje que nuestra mente nos envanezca, no permita que su mente lo envanezca y usted piense, estoy en una mejor... No es así, hermano, no es así. Dios en su amor nos tapa la boca a nosotros constantemente y Él escoge lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para callar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero el amor de Dios está tan plenamente aquí en nosotros como lo puede estar con esos amados hermanos en Pakistán que son tan discriminados en esa sociedad por ser cristianos. Plenamente, es igualmente infinito. Sino cómo se sostendrían esos hermanos en medio de esas circunstancias por las que tienen que vivir. Los trabajos más viles y degradantes en la sociedad se los entregan a los cristianos. Son los que tienen que entrar a los caños a destaparlos. No hay uniformes, no hay overoles, no hay trajes de protección, no hay máscaras, no hay nada. Ese es el trabajo que le ofrezco. ¿Le sirve? ¿Quiere un trabajo? Ese es el que le ofrezco. Y los cristianos allá en Pakistán son conocidos porque allá están. ¿Tú quieres buscar un cristiano? Búscalo en una alcantarilla. ¿Qué los hace soportar este tipo de cosas? Porque ellos pueden, y cosas que a nosotros nos parecen a veces tan grandes que realmente pueden parecer más bien insignificantes, nos abruman tanto. ¿Y por qué ellos sí pueden llegar a soportar eso? ¿Qué los sostiene? El amor de Dios, el amor infinito de Dios. El cielo no está por encima del amor de Dios. No hay ningún concepto, ninguna idea, ningún entendimiento y ningún conocimiento que sobrepase el amor de Dios. La Biblia dice que la multitud de pecados puede ser cubierta por el amor. Simple amor. Para ti y para mí eso es difícil. Para Dios, de ninguna manera. Siempre, corazón arrepentido, contrito y humillado, dice el Salmo, no despreciarás tu Dios. El amor infinito de Dios es la fuente de donde fluye todo el bien que nosotros necesitamos, aunque a veces somos tan infieles. Señor, te damos gracias esta mañana, amado Señor, porque comprender un poco más de tu amor nos hace tanto bien, Señor. Quita esas escamas que el pecado pone en nuestros ojos, Señor, para no mirarte en la hermosura tuya, Señor, de tus perfecciones, Señor, para no despreciarte, Señor, y cambiarte por cosas viles en esta vida que están destruyendo, Señor, la vida de tantos, Señor, inmersos locamente, Señor, en sus pecados. Perdónanos, Señor, porque no hemos apreciado este amor, Señor, debidamente, como mereces ser amado, Señor. A veces te damos un amor tan insignificante, Señor, un amor pirateado, como solemos hacer cosas, Señor. Este amor que no es nacido de tu Espíritu, Señor, que no es una respuesta en arrepentimiento y fe, Señor, sino que es un amor todavía carnal, mundano, terrenal, que viene de nuestra vanidad y filosofía humana, Señor. Pero gracias, Señor, porque perfectamente tu amor se nos revela, Señor, en toda su plenitud y belleza en la persona de tu Hijo, Señor. Todo lo que Jesús es, lo que Él ha hecho por todo, Señor.
para salvarnos tan favorablemente, tan privilegiadamente, Señor, como muestra tu palabra, que es nuestra salvación. Estar aquí, Señor, sentados y saber que en un abrir y en un cerrar de ojos, Señor, podemos ser llevados a tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, cuando las pequeñeces en esta vida, Señor, oscurecen la inmensidad y la grandeza de tu amor, Señor. Cuando pasamos por alto, Señor, tu palabra, amando más otras lecturas, otros tiempos y otras cosas, Señor, que sumergirnos en ello. Ayúdanos a recordar, Señor, que tu amor no tiene comparación ninguna, Señor, pero que podemos ver evidencias de ello, Señor, en nuestras vidas constantemente, Señor. Gracias, Señor, por tu amada palabra que ilumina en nosotros, Señor, lo que tú eres, Señor. Que todo este ajuste en nuestras mentes y corazones, Señor, produzca ese nuevo nacimiento, Señor, esa vida consagrada, esa vida de servicio, Señor, en la que el pueblo de Israel también fue apartado, la tribu de Leví, y en la que nosotros los creyentes también, Señor, somos llamados, como el apóstol Pedro lo dice, Señor, sed pues santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y que nuestras pequeñas e inconstantes muestras de amor hacia ti, Señor, reflejen un anhelo y un deseo, Señor, y un interés cada día más profundo, Señor, de conocerte y de experimentar las riquezas, Señor, que solo hay en ti y que para nosotros, Señor, son una fuente tan abundante de gracia, de regalos divinos, Señor, que nos llaman y nos hacen, Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bendice, Señor, te pido la vida de todos estos hermanos, Señor. Bendice, por favor, aquellos que están quebrantados y luchando con su salud. Bendice la vida de cada uno en este lugar, Señor, y permite que nuestras vidas representen fielmente, Señor, lo que tu palabra nos dice acerca de ti y tus perfecciones y excelencias, Señor. Gracias por habernos permitido entrar a este tipo de estudio, Señor, que nos conduce a la meditación y a la contemplación, Señor, de aquel que es poderoso y para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bendito y alabado seas tú, Señor, hoy y por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos la próxima semana en nuestro podcast. Y recuerda que puedes obtener más recursos en el canal de la iglesia. Suscríbete para recibir notificaciones. Y recuerda, Cristo viene. ¿Estás preparado?